Hola, ¿cómo están? Resulta que este fin de semana nos fuimos con un amigo, con Claudio, al departamento de Canelones, exactamente a la ciudad de Suárez, un pueblito ahí que se llama Meireles, a la orilla del arroyo Meireles, exactamente. Nos fuimos porque me había llegado hace un tiempo atrás, de parte de un amigo, un mecánico, que a veces me salva de algunas situaciones en la ruta, cuando me quedo por algún problema con la moto. Me contó una historia porque él es suscrito al canal también y amigo nuestro. La historia de un hombre traído de África, un esclavo, que murió en ese lugar y que allí cuentan varias historias en realidad. Tres historias diferentes, pero con un mismo fin. Y me agradó contar esta historia, traérselas a ustedes. Y bueno, vaya a saber cuál de las tres puede ser la que realmente sucedió. Pero está bueno poder contarla. Así que hasta ahí nos fuimos con Claudio, cada uno en su moto. Llegamos al lugar cerca de 12:30 del mediodía más o menos. Y resulta que ahí mismo encontramos a algunos jóvenes también para hacerles una entrevista sobre el tema. Y ellos nos contaron otra historia más, a la que sumaba tres. Luego hablé con un señor, pero no quiso dar su nombre, tampoco quiso ser grabado ni fotografiado, y nos contó una de las otras historias. Resulta que para mediados del siglo XVIII hubo un esclavo que había sido traído hacía apenas unos años nada más de África, y lo compró un señor que tenía un campo bastante grande, exactamente en ese lugar. Y muy cerca de su casa estaba ese arroyito. Y quizá el nombre Meireles, porque hay muy pocos datos, la verdad, de esto, sea el apellido de este señor, el nombre del dueño de este campo. Y él adquirió a este señor, a este africano, lamentablemente esclavo, y lo puso a trabajar con sus caballos, porque él criaba muchos caballos y tenía algunos que los sobreprotegía. Y el cuidado de estos caballos lo puso a este hombre africano. Este hombre parece que amaba mucho a los caballos, se comunicaba muy bien con ellos. Y sobre todo tenía un apego bastante grande con uno de estos caballos de raza. Y se había hecho ese apego bastante inseparable por lo que comentaban algunos. Así fue que una noche de una tormenta muy grande, este esclavo salió al campo a buscar los caballos que se podrían haber perdido o se podrían haber escapado con la tormenta. Y alejado del lugar entonces se acercó, lo fue trayendo lentamente hacia el casco del campo. Y se percató poco después que su caballo predilecto no se encontraba en el lugar. Así que comenzó a recorrer la ladera del río. Y allí, a escasos metros, pero del otro lado del arroyo, pudo ver a su caballo preferido. Un caballo de crines largas, de una cola muy larga. Aquel solía peinar casi todos los días. Y así fue que al verlo, al caballo asustado de aquel lado, el caballo lo vio también a él. Y acostumbrado al cariño que éste le daba, se tiró al arroyo para cruzarlo y alcanzarlo. Pero resulta que la correntada era demasiado fuerte. Empezó a arrastrar el caballo y llevarlo hacia el fondo. Por momentos lograba sacar la cabeza y respirar, y por otros momentos simplemente se hundía y desaparecía de la vista del esclavo. Así que no aguantando estas imágenes y el cariño que sentía por ese caballo, se tiró, sin dudarlo, al agua. Se tiró y nadó
hasta que llegó a tomar el caballo por las crines e intentar llevarlo hacia la orilla. Algunos dicen que, debido a los desesperados manotazos del caballo con sus patas delanteras, uno de sus golpes alcanzó a este hombre, que lo hirió fuertemente. Pero él no soltó al caballo y logró arrastrarlo hasta la orilla. Pero él ya sin fuerza se dejó ir por el caudaloso río y así perdió la vida. Salvó al caballo y al otro día a la mañana el dueño del campo, junto con otros peones, buscaron incansablemente, o al menos así dicen, el cuerpo de este esclavo. Nunca lo pudieron hallar, pero siempre le agradeció de que gracias a él su caballo preferido vivía. Los años y los años pasaron, y según se cuenta, muchos de estos turistas de aquí mismo, como yo ese fin de semana y Claudio, que nos fuimos hasta el lugar, a veces se meten en el agua. Nosotros no, porque el agua estaba fría y no llevamos ropa para eso. Tampoco es época de baño. El agua ahí es muy fría. Pero esta gente que en verano suele meterse o tirar alguna cañita para pescar algún bagre, resulta que cuentan que muchas veces ven a un hombre de color asomar la cabeza debajo del agua, mirar a la gente y volver a sumergirse. Otros dicen que levanta una mano un hombre de color y hace señas como que se estuviera ahogando, como si estuviera pidiendo ayuda, pero no se escucha ni un solo sonido. Otros más aterradores dicen que nadando en el lugar, a veces ven la sombra, la silueta de un hombre bajo el agua, de un hombre de color, y que muchas veces los agarra de las piernas, manoteando el cuerpo como para poder salvarse de ser ahogado. Y luego del tremendo susto, simplemente desaparece. Claro, la gente corre de la orilla y se queda mirando el agua, y nunca ven salir a nadie. Esta historia me dejó pensando y estaba muy, pero muy buena. Otra de las historias dicen que simplemente por ahí cruzaban gente que llevaba esclavos hacia la ciudad de Montevideo y cortaban camino por ese arroyo. Resulta que una de estas veces, uno de estos esclavos, cansados de las cadenas, trepó hasta estas rocas altas y de allí se tiró para llegar rápidamente al arroyo y perderse en el agua, pero simplemente nunca más salió. Otros dicen que simplemente no llegó a la orilla y saltando se mató partiendo su cabeza sobre las piedras de la orilla del río. Otros, sin embargo, dicen que hubo un esclavo encadenado y que, cansado de la esclavitud y el maltrato del hombre que vivía en ese lugar, subió hasta esas piedras, lo buscaron por todos lados y lo vieron ahí arriba, acorralado lo tenían. Y con las cadenas que había logrado romper de sus muñecas, pero no las ataduras de sus pies. Logró trepar, sin embargo, hasta allá arriba y cuando lo encontraron parece que se había ahorcado. Y ahí quedó el nombre de la tumba del negro, o la tumba del esclavo, como otros le dicen. Vaya a saber uno cuál será la historia verdadera, pero que es muy seguramente, si las tres convergen en un hombre esclavo, es muy posiblemente que alguna de esas tres sea la verdadera. Me inclino a pensar, o al menos por el gusto personal, de que quizá la primera, ese hombre que amaba tanto a los caballos y dio su vida por él, quizá haya sido la verdadera historia. Vaya a saber uno. Quizá en algún momento nos acerquemos y logramos filmar o fotografiar o grabar a este hombre esclavo, que dicen que en altas horas de la noche, pasadas las 24 horas,
se lo puede ver o se lo puede escuchar. A veces arrastrar las cadenas, trepar a la piedra o ahorcarse desde ahí. Y bueno, le dejo las imágenes, la filmación. Y estos dos amigos que se dejaron fotografiar, que les agradezco mucho y dijeron que me iban a esperar un día para pasar la noche y poder grabar lo que ellos mismos quizá lograron escuchar en algún momento. Los ruidos de las cadenas, la voz, el murmullo o los quejidos de este hombre esclavo, ahogándose en las aguas frías del arroyo Meireles. Gracias y hasta un próximo video.